Soy Andrés Martínez Oria, antiguo profesor de literatura del Instituto de Astorga. Actualmente jubilado, me dedico fundamentalmente a escribir. He publicado varias novelas. La primera de ellas fue Más allá del olvido, y posteriormente pues le ha seguido El raro extravío del viajante etéreo en el Pinar de Saudella. Silencio púrpura es un conjunto de relatos de 3 novelas cortas. Jardín perdido, dedicado a los Panero, y Flores de Malva, que es un viaje por la sequedad con un cierto tono paneriano. Está presente en los distintos capítulos y en los epígrafes iniciales. Aparte, he publicado también algunos trabajos de poesía sobre la poesía de José Antonio Carro Celada y otras cosas. Para mí hablar de la Vía de la Plata pues es remontarme a los orígenes y hablar de casi toda mi vida, porque he nacido en Salamanca, vivo en Astorga y estamos por lo tanto en pleno itinerario, en pleno Camino de la Plata. Pero, recuerdo de mi infancia en Salamanca que mi padre hablaba con frecuencia de estos lugares, porque estaba entonces en trenes y hacía el recorrido desde Salamanca a Plasencia-Empalme, que era donde se cogía una desviación para ir a Cáceres, que era como si el tren volviera otra vez en el sentido que había traído. Estaba Plasencia-Empalme, Plasencia ciudad. Hablaba mi padre de Hervás, de Baños de Montemayor, y todo eso pues tenía una resonancia especial, porque de allí nos traía golosinas, nos traía regalos. Pero recuerdo especialmente un viaje mucho más cercano que hice con motivo de haber ganado la primera oposición, lo que suponía de alguna forma asegurar la vida. Fue un viaje durante los años 70 con mi mujer, que empezamos por Galicia, descendiendo por Portugal y entrando por Mérida. Fue algo deslumbrante encontrar aquella Mérida de finales de los 70, no tan sofisticada como hoy, encontrar pues, el teatro romano sobre todo, el anfiteatro, el acueducto de los Milagros, aquel prodigio de piedra en medio de la huerta, el largo puente sobre el río. En fin, ¿qué podríamos decir de aquella Mérida deslumbrante de entonces? Cáceres, una ciudad en la que había estado también mi padre con su primer destino y que me pareció una ciudad bellísima, con sus callejuelas, los edificios antiguos de piedra, las calles llenas de vida. Cáceres era el encuentro con una Extremadura que tenía poco que ver con la idea de un lugar desértico y abandonado. Me pareció un lugar lleno de vida, lleno de recuerdos para mí, desde luego, pero incluso un verdadero paraíso en algunos sitios, ¿no? El norte de Cáceres era entonces un vergel. Recuerdo de aquel viaje, pues desde luego Plasencia, una ciudad anclada un poco en el pasado, que recordaba ligeramente a Astorga, con sus murallas, sus vegas alrededor, su obispado. Tenía un regusto especial también Mérida, Plasencia. Recuerdo un atardecer especial en el Arco de Caparra. Empezaba entonces a excavarse la ciudad
lo poco que queda de los restos en el subsuelo, pero el arco que daba, el arco cuadrifonte, único en España y de los pocos de Europa, pues se erguía allí en un paisaje desértico, el sol se estaba poniendo ya en la sierra, fue algo especial el momento este de Caparra, como lo fue también el encuentro con el puente de Alconétar, en un paraje abandonado en la cabecera del embalse del Tajo, un puente de granito del que se conservan solo algunos arcos rebajados, que son también restos de una arquitectura única, romana. El lugar, el entorno, el propio itinerario pues tenía algo de especial. Recuerdo también Hervás, una ciudad de regusto judío, de hecho conserva todavía el barrio judío, la judería, con sus callejuelas estrechas, las calles con sus salientes, con sus corredores llenos de geranios, casi tocándose de lado a lado de la calle, la gente paseando por allí. En fin, es un pueblo realmente con gustos de otro tiempo, ¿no? El siglo XIV, el siglo XV, ¿no? Un regusto medieval. Fue también hermoso pasear por Baños de Montemayor, ya a los pies del puerto, y aquella carretera con las curvas, no existía entonces la autovía, en la que tenían que hacer maniobras los camiones. Las vistas desde lo alto del puerto de Béjar eran algo excepcional. La propia ciudad de Béjar, que entonces ya empezaba a ser recuerdos del pasado textil, estaba ya iniciando probablemente su decadencia, y ese aire de decadencia se notaba en las calles, se veía en las plazuelas, quizás una ciudad sin la vida industrial que uno esperaba encontrarse allí. Sin embargo, era una ciudad hermosa y lo sigue siendo. Recuerdo el paso por Guijuelo y desde luego Salamanca, mi Salamanca natal, y los pueblos que había luego para venir hacia Zamora, por la línea hacia Benavente, con nombres que empezaban a sonar entonces, leyendo a Unamuno, el monasterio de la Granja de Moreruela, por ejemplo, que quedaba a un lado de la ruta. En fin, son recuerdos, La Bañeza, pues, desde luego, y finalmente Astorga, porque conviene no olvidar que el itinerario primitivo de la Vía de la Plata era lo que se llamaba en itinerario antonino el iter ad emerita Asturica, el camino, la ruta desde Mérida a Astorga. Por lo tanto, todo lo demás han sido añadidos posteriores, más o menos turísticos, pero hubo un tren en los años 70, un rápido, que salía cada mañana de Gijón y caminaba hacia Sevilla, y otro en sentido contrario que salía por la mañana de Sevilla hacia Gijón. Este tren rápido tuvo un éxito enorme, iba lleno casi todos los días y pasaba por Mérida y Astorga, desde luego. Hoy se quiere olvidar un poco Astorga para buscar un itinerario más rápido desde León a Benavente, pero esto a mí me parece un error, ¿no? Astorga no puede desaparecer de la Ruta de la Plata porque era el punto clave desde Mérida, era de Mérida a Astorga, la antigua Ruta de la Plata. Por lo tanto, es necesario reivindicar todos estos puntos y desde luego la importancia de Astorga en este itinerario. Por otra parte, pues, yo aprovecho también para adelantar que este itinerario, que para mí pues, tiene algo más que un mero camino, es como una vuelta a los orígenes, es como un camino iniciático, pues lo he utilizado como lugar
para situar los hechos de una novela que no he publicado, una novela inédita, que se titula La morada de la luz y que transcurre básicamente en la Ruta de la Plata, ¿no? Desde Oviedo, pues, Astorga, Zamora, Salamanca, y luego pues en la raya entre Portugal y España. De modo que mi interés por este itinerario, este Camino de la Plata, Vía de la Plata, Ruta de la Plata, como se le ha llamado de formas muy diversas, pues viene desde los orígenes. Me imagino que seguirá para siempre. Es algo más que un mero itinerario turístico. Es una especie de itinerario espiritual. Yo creo que de los caminos históricos de España, al lado del Camino de Santiago, está la Ruta de la Plata, que además confluye en Astorga, como dos caminos espirituales, dos caminos del espíritu. Y yo creo que tenemos que reivindicarlos y tenemos que vivirlos y andarlos cuando nos sea posible en ese sentido, ¿no? Como caminos llenos de tradición, llenos de historia, llenos de hitos que hoy nos siguen diciendo mucho todavía. Siempre es un poco peligroso adelantar cosas que además, en fin, no están todavía ni en vías de publicación, no hay editorial de por medio, pero es la historia de un personaje familiar, un hombre que ha tenido su trabajo, su oficina durante toda la vida, su familia, 2 hijos, y que en un momento crítico, con razones de peso probablemente, aunque aparentemente no se ven, abandona la casa, se echa al camino y hace un itinerario de escapada, de huida, que es a la vez de encuentro. Ese itinerario parte del norte y va siguiendo pues esa ruta de Poniente, ¿no? Las ciudades de Poniente, que tienen un valor simbólico, es el final de la vida, el encuentro, y eso es básicamente esto, es el relato de las personas con las que se va encontrando, pues un aventurero, una especie de mendigo portugués con el que coincide, una joven con la que convive durante algunos días, en fin, algunas aventuras en la raya portuguesa, va un poco por ahí.